10 años después de un tal Ernest Ha, una década después del nacimiento de Ernest Jett en el noroeste estadounidense, uno de sus mejores subordinados nació en un pequeño pueblo del condado de Owen, Kentucky. La familia había estado allí casi desde que los Estados Unidos se convirtieron en país, y el bebé fue nombrado en honor a su padre, Willis Augustus Lee Sr. Pero, a medida que la carrera de su padre los llevó a mudarse unas pocas horas al norte, a un pueblo cuya población realmente superaba la capacidad de uno para recordar fácilmente el nombre de cada persona, el joven Willis Augustus Lee Jr. creció en medio de una familia relativamente grande, con su mente obviamente rápida, demostrando ser igualmente capaz de sobresalir académicamente y meterlo en problemas haciendo bromas prácticas a cualquier persona al alcance. Durante estos años formativos, otro talento de Lee comenzó a presentarse. El joven Lee a menudo se dirigía al bosque con una cantidad ilimitada de munición y entusiasmo por dispararla. Cuando no usaba su habilidad como tirador para bromas destructivas, también era contratado como controlador de plagas, eliminando metódicamente gorriones, ratas y otros bichos de los edificios públicos. Su afición por los explosivos le dejó con la necesidad de usar gafas gruesas de por vida cuando una bomba casera explotó en su cara, dañando su vista. Sin embargo, sus intereses iban más allá de la destilación de whisky y la práctica del derecho, y después de la guerra hispano-estadounidense, Lee solicitó ingreso a la Academia Naval en Annapolis, llegando en la primavera de 1904, junto a otro chico que también tendría un servicio notable, Mark Mitchell, aunque la carrera de este último se vería algo retrasada por su bajo rendimiento, lo que lo obligó a renunciar y luego volver a solicitar un par de años después. Thomas Kincaid fue otro compañero de clase, aunque uno algo más dedicado que se graduaría junto a Lee. Sería durante este tiempo en la academia cuando Lee adquirió su apodo más famoso. Con una cara algo redonda y un tono de piel ligeramente amarillo que hacía pensar a la gente en los chinos, rápidamente se dio a conocer como Ching Lee, que gradualmente modificó a Ching Lee, aparentemente porque se pronunciaba más fácilmente. Durante su tiempo en la academia, sus cruceros de entrenamiento oscilaban entre antiguos veleros de la época anterior a la Guerra Civil que estaban equipados con motores auxiliares de vapor si tenían suerte, hasta barcos como el United States Ship Nevada, un monitor pero que había sido construido menos de una década antes y por lo tanto estaba equipado con maquinaria y armas algo más modernas. Dicho esto, el método preferido de Lee para estudiar parecía ser leer rápidamente los libros una vez, relegarlos a la memoria y luego continuar con el dibujo o el tiro, sus dos principales intereses reales. Como era de esperar, este último le valió una medalla de oro por excelencia en la práctica de tiro, junto con un lugar en el equipo de rifle de la academia, aunque sus hábitos generales de estudio también significaron que se graduó casi exactamente en la mitad de su clase. Aún así, uno sospecha que estaba un poco más orgulloso de sus logros en tiro, ya que ganó tanto el Campeonato Nacional de Rifle como de pistola, derrotando a 683 otros competidores, comentando más tarde que solo había tenido la intención de entrar en la competencia de rifle pero había terminado el recorrido tan rápido que decidió pasear y unirse a la competencia de pistola porque, bueno, tenía el resto del día disponible y se había aburrido. Utilizó gafas deportivas especializadas para estas competiciones, donde una lente era solo media lente para asegurarse de que un perno que regresara no rompiera el vidrio directamente en su cara, pero su vista fue la mayor amenaza para su carrera y sus compañeros de clase. Sin embargo, conspiraron para ayudarlo utilizando sus diferentes lugares en la cola para la prueba, gracias a sus diferentes apellidos, para informarle qué letras tenía el cuadro ese día, lo que le permitió a Lee pasar el único examen que de otra manera no hubiera podido completar simplemente memorizando las letras. Sus otros logros fueron entonces suficientes para llevar a la recomendación de que se le permitiera graduarse a pesar de su visión, una recomendación que fue aprobada y así en junio de 1908 Lee se graduó y fue asignado a un viejo velero y al equipo de rifle de la Armada durante el verano antes de recibir su primera verdadera asignación en el mar, el flamante acorazado pre-Dreadnought United States Ship Idaho, al que se unió ese otoño, a pesar de que era pequeña incluso para un pre-Dreadnought, y apenas había terminado, aunque fueron 2 años después de que la propia Dreadnought se unió a la Royal Navy.
terminaría siendo vendida junto con su barco hermano United States Ship Mississippi a Grecia 6 años después, pero en el intermedio sería el hogar de Lee durante 2 años, permitiéndole ser parte del comité de bienvenida para el regreso de la Gran Flota Blanca en 1909. Después de una corta estancia a bordo de un barco de línea Centenario que se estaba utilizando como un buque de acomodación, Lee se encontró rumbo a China a bordo del pequeño crucero United States Ship New Orleans, que había sido asignado a la flota asiática. Mientras estuvo allí, como es costumbre para los oficiales navales capaces, Lee coescribió un artículo publicado a principios de 1910 en el Proceedings Journal del Instituto Naval de los Estados Unidos. Sorpresivamente, el tema trataba sobre el tiro, particularmente con revólveres. Uno de los mejores consejos de Lee era adquirir precisión antes de intentar aumentar la velocidad. Lamentablemente, parece que el entonces contraalmirante David Beatty no estaba suscrito a las actas del Instituto Naval de los Estados Unidos, lo que supongo es algo más que puedo reprocharle. Promovido de guardia marina a alférez a finales de 1910, Lee fue luego transferido al pequeño cañonero United States Ship Helena, donde se entretenía entre ayudar a compilar varios informes sobre disputas internas chinas, desafiando a otros destacamentos navales de marinas extranjeras a competencias de tiro, las cuales, por supuesto, ganaba. Este feliz estado de cosas duró hasta 1913, cuando fue llamado a casa vía Collier para asumir sus deberes a bordo del acorazado United States Ship New Hampshire, con visitas regulares a la costa para ocupar su ya habitual lugar en el equipo de rifle de la Marina. A bordo de su nuevo barco, Lee fue puesto al mando de una de las divisiones de la tripulación del barco, con el barco patrullando frente a la costa de México. Luego, la flota emigró a sus zonas de navegación de invierno frente a Cuba antes de regresar en la primavera de 1914, momento en el que estalló el incidente de Veracruz. Lee fue asignado a un grupo de desembarco, pero los hombres del New Hampshire quedaron expuestos en las calles durante un ataque. Los francotiradores eran un problema considerable. Lee se dio cuenta de que la única manera de lidiar con ellos requeriría que revelaran su posición y así, con un rifle prestado, asombró a sus compañeros de barco al sentarse en el bordillo de una calle esperando el destello revelador de la luz del sol en el metal mientras un barril giraba en su dirección. Luego, rápido como un destello, el rifle se alzaría apuntando. En algunos, hablar una vez un objetivo antes invisible y luego volver a descansar, pero la búsqueda de múltiples francotiradores no era su única actividad durante la lucha. También era responsable de comandar un destacamento de hombres y fue elogiado por su capitán por rescatar a un compañero de barco herido que quedó atrapado al descubierto bajo un asalto completo de fuego de rifle y ametralladora al regresar a los Estados Unidos en julio. Lee fue promovido retroactivamente a teniente de grado junior. La comisión retroactiva, que finalmente le llegó a finales de septiembre, fue marcada como válida desde principios de junio del año anterior, lo que también implicaba que podía recibir 15 meses más de sueldo atrasado. Permanecería a bordo del New Hampshire hasta finales de 1950, cuando se le dio su primera asignación en tierra, inspector naval de ordenanza, en la Union Tool Company en Illinois, un Su rol se expandió velozmente para abarcar fábricas de distintas compañías proveedoras de la Armada en 6 estados del Medio Oeste. Pero a principios de 1916, su vista volvió a ser un problema, llegando una carta que decía: se le informa que la Junta de Examen Naval, ante la cual recientemente compareció, le encontró mental, moral y profesionalmente cualificado para el ascenso y, por lo tanto, le recomendó. La Junta de Examinadores Médicos encontró que no estaba físicamente calificado para el ascenso debido a miopía y recomendó que se le vuelva a examinar físicamente en 6 meses para determinar si el alcance actual de su incapacidad sigue existiendo en ese momento. No fue hasta principios de 1918, después de una evaluación adicional y 2 cartas de recomendación de 2 capitanes anteriores, que finalmente fue ascendido a teniente completo, aunque nuevamente con fecha retroactiva a agosto de 1916, lo que resultó en otro buen tramo de salario atrasado. Antes de que Lee pudiera ajustar su uniforme, recibió otra carta: un ascenso temporal a comandante de teniente retroactivo al inicio del año. La Marina de los Estados Unidos. Estaba en guerra y, de repente, la habilidad importaba más que las tecnicidades médicas.
El trabajo de Lee se había vuelto cada vez más complejo, ya que no solo las propias órdenes de la Marina de los Estados Unidos para ordenanzas comenzaban a aumentar, sino que muchas de las fábricas que supervisaba ahora también estaban produciendo armas para Gran Bretaña y Francia, y además Lee había conocido al amor de su vida en una fiesta en Illinois. Pero sintió que sus talentos podían ser mejor utilizados en el mar y pidió ser asignado a un servicio marítimo en Europa. Se le concedió, pero llegó para prestar servicio a bordo del United States Ship O'Brien 9 días después de que el armisticio de noviembre entró en vigor. Mientras la Marina de los Estados Unidos se preparaba para trasladar la mayoría de sus fuerzas de vuelta a los Estados Unidos, esto dejó a Lee saltando entre asignaciones en tierra en varias sedes temporales, servicio en el mar de nuevo en el United States Ship Lee, que se deletrea LEA, en contraposición a su propio LEE, y después de muchos deberes variados, lograría regresar a casa en verano. 1919, momento en el que se casó y fue asignado una vez más al equipo de tiradores de la Marina de los Estados Unidos, junto con un periodo como exo del tender de submarinos United States Ship Bushnell, aunque uno sospecha que esto fue para permitirle ser fácilmente sacado de ese papel nuevamente, ya que había sido designado para un lugar en el equipo de tiradores de los Estados Unidos que iría a los Juegos Olímpicos de 1920. Aquí él demostró estar en su elemento. Trabajando como parte de un equipo de 5 hombres, él obtuvo el oro en el rifle de pequeño calibre de 50 metros masculino, oro en el rifle libre masculino de 300 metros, oro en la posición de rifle militar de 300 metros en posición de tiro al blanco, oro en la posición de rifle militar de 300 metros en posición de pie, oro en la posición de rifle militar de 600 metros en posición de tiro al blanco, oro en el rifle militar de 300 más 600 metros en la posición de tiro al blanco, plata en la posición de rifle militar de 300 metros en posición de pie, y bronce en el equipo masculino de ciervos corriendo de 100 metros con tiros individuales. Esta captura se añadió a sus premios de tiro existentes. Al final de su vida, la exhibición que su esposa organizó para mostrar todas sus medallas de tiro ha crecido hasta el tamaño de una mesa y albergaba más de 70 medallas y otros premios y citaciones separados. Para entonces ya era finales de 1920, y Lee fue informado de que su rango temporal de teniente comandante era ahora permanente, y poco después se le dio su primer comando, el nuevo destructor United States Ship Fairfax, asignado al Escuadrón Destructor 8 y con base en Charleston, Carolina del Sur. Como esperado, se convirtió en oficial de artillería del escuadrón, y tras 9 meses fue trasladado para comandar el United States Ship William B. Preston, asignado a la flota asiática con el Escuadrón Destructor 14. Navegaron a su nueva estación a través del Atlántico, Mediterráneo, Canal de Suez, Océano Índico y Pacífico, en lugar de un recorrido directo por el océano más grande, llegando a Manila en agosto 1922. Lee descubrió que su antiguo capitán del New Hampshire, Edwin Anderson, era ahora un almirante y estaba al mando de la flota asiática. Durante su mandato, Lee avanzó en la tecnología de exterminación automatizada de ratas, en la que había comenzado a trabajar mientras estaba a bordo del Fairfax. Antes hecha con un rifle de aire y un hilo, ahora había creado una guillotina eléctrica con un botón para eliminar intrusos indeseados en la sala de juntas. Dado que Lee no podía estar contento sin algo a lo que disparar, decidió hacerle una a los marineros de la Marina Real que estaban basados en Hong Kong, permitiéndoles verlo disparar mal, lo que a su vez significaba que estaban más que felices de aceptarlo como parte de un equipo de tiro americano en una competencia amigable que hasta entonces los marineros británicos usualmente ganaban cuando competían contra barcos americanos visitantes, solo para que Lee, por supuesto, girara rápidamente las mesas y limpiara la casa. Su barco participó en los esfuerzos de socorro del gran terremoto de Kanto. Lee aprovechó cada oportunidad para difundir su amor por el tiro a los artilleros, trabajando con ellos para idear soluciones a los telémetros inadecuados con los que habían sido equipados, y ayudando a un equipo británico que intentaba el primer vuelo alrededor del mundo. Su competencia era del ejército de los Estados Unidos, por lo que cuando el avión británico se estrelló y se tuvo que enviar un reemplazo casi 8.000 millas al lugar del accidente, Lee y su destructor estuvieron más que felices de ayudar. Al final, el avión estadounidense ganó de todos modos, ya que Fogg se impuso al avión de reemplazo británico en algún lugar de la costa canadiense, pero sabes que no fue por falta de intentos.
El verano de 1924 vería a Lee de regreso en los Estados Unidos, de nuevo en el equipo de tiro de la Marina y sirviendo en el astillero naval de Nueva York, donde el otoño de 1926 lo encontraría siendo promovido a comandante. Con otra feliz fecha de promoción retroactiva, esta vez a abril del mismo año, e inmediatamente después de la carta, Lee fue asignado como oficial ejecutivo del barco auxiliar United States Ship Antares, cuya principal tarea en ese momento era reparar los objetivos alcanzados por los disparos de los buques de guerra de la flota. Después de un año, Lee volvió a estar al mando de otro destructor de 4 chimeneas, el United States Ship Lardner del Escuadrón de Destructores 9. Este sería su último comando de destructor, ya que en el verano de 1928 fue enviado al Colegio Naval de Guerra, donde estudió junto a los entonces comandantes Oldendorf y McCain, entre otros, graduándose en 1929. Luego fue brevemente asignado como inspector de municiones y luego volvió al equipo de tiro de la Marina, esta vez como su capitán, antes de ser enviado a servir en el personal del jefe de operaciones navales. Escribió un artículo sobre cómo compensar la rotación de la Tierra al disparar cañones de barcos de guerra a grandes distancias. Un oficial de control de incendios del United States Ship West Virginia leyó y aplicó a los cañones de su barco. Luego, el buque de guerra ganó las competencias de artillería de la flota durante 3 años consecutivos. La primavera de 1931 vio al ahora comandante Lee asignado al United States Ship Pennsylvania, su primera asignación en un buque de guerra en una década y media y su primer puesto en un buque de guerra que se produjo después de la Revolución de los Cañones Grandes. Como buque insignia de la flota, el Pennsylvania era considerado una buena asignación, aunque probablemente Lee no disfrutaba tanto su posición como navegante. Pero en el verano de 1932, el capitán del barco enfermó y falleció, y el suboficial a cargo lideró el barco por unos meses antes de que se organizara un nuevo capitán y se transfiriera al suboficial, dejando a Lee como el nuevo suboficial a cargo. Sin embargo, también se involucró tanto en la artillería del barco y sus mejoras que para junio de 1933 fue asignado al Departamento de la Marina en Tierra, específicamente para revisar las instrucciones tácticas y de artillería de la flota. Incapaz de resistir el disparo práctico adicional, Lee montó una galería de tiro con pistolas de balines que utilizaba toda la oficina, dejando a un colega soportando el zumbido de los proyectiles que pasaban cerca de su cabeza hacia objetivos distantes. Promovido a capitán en agosto 1936, con solo 2 meses de pago retroactivo, Lee ahora estaba en camino a su primer comando importante, el United States Ship Concord, un crucero ligero de clase Omaha. Habiendo demostrado que sabía manejar el barco, Lee dejó que sus subordinados se hicieran cargo de la mayoría de esas tareas para que pudieran mejorar sus propias habilidades. Mientras se regocijaba en los ejercicios regulares de artillería que el barco emprendería, donde usaría sus propios cálculos para validar las tablas de alcance de la Marina y los buscadores de alcance y hacer los ajustes necesarios para reflejar más de cerca las capacidades reales de sus armas. Concorde se distinguiría durante el Fleet Problem 18, así como en general recopilando una variedad de premios y eficiencias IS durante el mandato de Lee al mando. Este mandato llegó a su fin en julio de 1938, aunque se mantuvo a bordo, ya que ahora formaba parte del personal del almirante Stark, al menos hasta noviembre, cuando se trasladaron al United States Ship Brooklyn, y luego 2 meses más tarde a su barco hermano, el United States Ship Honolulu. Y en ambos barcos, las armas de 6 pulgadas de disparo rápido deleitaban a Lee. Aquí permanecieron, excepto por un breve regreso al Concorde a principios de 1939 para ejercicios. Después de ver el problema de la Flota 20 desde el Honolulu, Lee dejó el barco en mayo, yendo a su tercer periodo en el Departamento de la Marina. Llegó el momento de alistar a la Marina estadounidense para el combate. Ahora, como director asistente de la División de Entrenamiento de la Flota, Lee se dedicó casi exclusivamente a elevar los estándares de artillería en toda la flota, con un enfoque adicional en revisar también las tácticas de la flota. Combinando sus talentos y experiencia marina, Lee examinó todo el país, evaluando desde los mecanismos de control de fuego hasta el diseño de las salas de trazado y torres de control para los nuevos acorazados rápidos de Estados Unidos.
a pesar de ser experto en artillería, se opuso a agregar más barcos clase Alaska, determinando que los recursos serían mejor utilizados en portaaviones. La prioridad de Lee era proporcionar a los marinos el mejor equipo y barcos para permitirles el máximo rendimiento. Al enterarse que al almirante King no le satisfacían las deficiencias de la Oficina de Inteligencia Naval en Fotografía, ayudó a organizar un nuevo curso que enviaba a los oficiales navales asignados a trabajo fotográfico intensivo a Hollywood para aprender de los mejores. También conspiró, en parte a espaldas de King, para enviar a oficiales clave al Reino Unido para aprender el arte de la interpretación de fotografías, algo que para 1940 los británicos habían llegado a dominar por necesidad. Las lecciones resultantes se incorporaron luego en una escuela de interpretación fotográfica en los Estados Unidos, dando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos una ventaja inmediata cuando, un año y medio después, determinar lo que una foto de una pequeña isla del Pacífico realmente mostraba podría ser una cuestión de vida o muerte. De nuevo operando de manera semisecreta, Lee canceló las órdenes de un oficial que creía especialmente prometedor, que estaba en camino para comandar un destructor, y en su lugar lo envió a Londres como agregado naval. Pero privadamente le decía que esencialmente se exiliara en Scapa Flow y en la flota doméstica británica. Específicamente diciéndole: envíanos toda la información que consideres valiosa para la Marina en lo que respecta a tácticas, artillería, operaciones de convoy, guerra antisubmarina, defensa aérea y los aspectos prácticos del radar a bordo en términos de fiabilidad y rendimiento. 8 meses de informes del teniente comandante Wellings le dieron a Lee la munición necesaria para enfrentar al Laboratorio de Investigación Naval. Se habían opuesto a una mayor cooperación entre la Marina Real y la de Estados Unidos, argumentando que esta última estaba por delante en casi todos los campos gracias a las invenciones del Laboratorio de Investigación Naval. Sin embargo, Lee detalló exhaustivamente cómo, en su opinión, excepto en operaciones de portaaviones, era la Marina de Estados Unidos, la que estaba en déficit. Oficiales se dirigían al este por el Atlántico, y la experiencia e ideas fluían al oeste, junto con Wellings, quien volvió a Estados Unidos, en el verano de 1941 tras presenciar de cerca la demolición del acorazado Bismarck, ya que estuvo a bordo del His Majesty's Ship Rodney en ese momento. Mientras todo esto cruzaba el Atlántico, Lee logró embarcarse en el His Majesty's Ship King George V a principios de año cuando vino a llevar funcionarios británicos a una conferencia con los Estados Unidos. Luego Lee fue promovido a director de entrenamiento de flota y aquí se metió de lleno en una serie de esfuerzos adicionales, incluyendo una pequeña guerra con la Oficina de Ordenanzas, sobre si centrar los esfuerzos antiaéreos de la flota en el cañón de 5 pulgadas 38, que era la preferencia de la Oficina de Ordenanzas, o si también debemos considerar la sustitución de los cañones antiaéreos ligeros y medios de 51.1 pulgadas. Afortunadamente para todos los involucrados, Lee logró encontrar un aliado en un oficial superior de la Oficina de Ordenanzas, el contraalmirante Blandy, y entre ellos diseñaron los programas que llevaron a la introducción del Oerlikon de 20 mm y el Bofors de 40 mm al servicio de la Marina de los Estados Unidos, así como la expansión de los programas de capacitación antiaérea para que los hombres de la flota supieran qué hacer con las nuevas armas. Lee también estaba preocupado por la adopción de nuevos sitios Mark 14 para la proliferación de armas antiaéreas y estaba especialmente interesado en la implementación, uso y eficacia del radar en la flota. Lee recomendó que se estableciera otra escuela para capacitar a los operadores en cómo usar toda esta nueva electrónica, además de aprender él mismo los detalles de cómo funcionaba. Septiembre de 1941 vio sus esfuerzos parcialmente recompensados con un ascenso a contraalmirante, pero apenas había llegado su uniforme de gala ajustado de vuelta de los sastres cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Lee tomó el ataque con calma, mientras que algunos oficiales caerían en una depresión temporal a medida que la magnitud del desastre se hacía evidente. La respuesta principal de Lee parece haber sido simplemente poner un énfasis extra en enviar tantas rondas de munición a las nuevas líneas del frente como humanamente fuera posible. Poco después de que el almirante King asumiera las riendas como jefe de la Marina, se reunió con Lee, preasignó la formación de la flota a la preparación de la flota y le mandó de vuelta a trabajar.
Lee, entre otras cosas, determinó que los nuevos niveles de seguridad en tiempo de guerra estaban muy por debajo de los requerimientos cuando comparabas cómo realmente funcionaban respecto a cómo deberían haber operado en papel, y decidió conseguirse una tarjeta de identificación con la foto de Hitler en lugar de la suya propia, lo cual no fue cuestionado en absoluto. Finalmente, luego de que deambulara mediodía por una de las instalaciones más vigiladas en los Estados Unidos continentales, se necesitó producir otra tarjeta con la foto de una actriz para detenerlo. Lee pudo haber sido muchas cosas, pero parecerse a Mae West resultó no ser una de ellas. Lee se enfocó en las deficiencias que surgían en una marina que luchaba por adaptarse de la paz a la guerra. Los submarinos acortaban sus patrullas por falta de agua pura. Había nuevos evaporadores disponibles, pero se retrasaban por papeleo y pruebas. Lee ordenó que cada unidad disponible fuera trasladada a la flota para su instalación, sin importar el papeleo. Más tarde, el teniente comandante Arleigh Burke se quejó a un subordinado de Lee que un proveedor estaba proporcionando cierres deficientes para los nuevos cañones Bofors de 40 milímetros en producción. Lee instruyó a su subordinado, Pete McDowell, que informara a la oficina de armamento sobre cambiar de proveedor. La oficina de armamento parecía estar más interesada en saber exactamente de dónde había obtenido esa información que en si era cierta o no, a lo que Lee respondió a la oficina de armamento que si tenían un problema podrían discutirlo con él, lo que pareció poner fin a esas consultas. McDowell fue enviado después por Lee en una misión de prestidigitación a la oficina de barcos. Habiendo calculado el número máximo de monturas antiaéreas de 20 mm, 40 mm y 5 pulgadas que podrían caber físicamente en un barco, llevó una carta pidiéndoles que aprobaran la adquisición de las armas necesarias. La oficina de barcos se opuso, preocupada por el impacto de numerosas armas antiaéreas en la navegabilidad. McDowell indicó que la carta solo autorizaba comprar las armas. La oficina de barcos cedió y firmó el documento. Luego McDowell volvió a la oficina de Lee, borró el punto final y agregó «e instalación a adquisición», que era la última frase de la carta, y envió la carta por la línea. Pronto, cada vez que un barco de la Marina de los Estados Unidos regresaba al puerto, encontraban un desconcertante arsenal de armas antiaéreas listas para instalarse. Lee aplicó su particular marca de lógica práctica a todo tipo de cosas. Cuando el fusible VT, en realidad el fusible de proximidad guiado por radar, se retrasó por la insistencia en que debería ser 100% confiable, él anuló esa demanda y los puso en la vía rápida para su producción y deber de primera línea. Cuando la oficina de ordenanza y la oficina de barcos se resistieron a instalar radar en cada barco de la Marina, alegando escasez de producción, Lee les envió una nota diciéndoles que si no podían producir suficientes radares en los Estados Unidos, deberían complementar sus existencias comprando a los británicos. Mágicamente, nuevos radares aparecieron de repente. El 10 de agosto de 1942, después de no solo haber pisoteado los dedos de Biward, sino haberlos aplastado repetidamente con un rodillo de vapor, ya que su departamento aceleró decenas de innovaciones para la Operación Antorcha, casi antes de que, pero eso no está atravesando toda nuestra documentación, podría dejar el escritorio de Biward, Lee fue recompensado por su diligencia por el almirante King. Se le asignó un nuevo puesto como comandante de la primera división de acorazados rápidos de la Marina de los Estados Unidos, con su bandera ondeando en el recién comisionado United States Ship South Dakota. Comenzó a reunir un personal mientras el barco navegaba hacia el Pacífico. Desafortunadamente, poco después de su llegada allí, el barco golpeó un arrecife no cartografiado que lo envió de regreso a Pearl Harbor para reparar un corte de 150 pies en el casco. Lee permaneció en el Pacífico a bordo del transporte con su actual personal de un hombre hasta unos días después, cuando el 14 de septiembre llegó el United States Ship Washington, que ahora se convertiría en el buque insignia de Lee. La otra parte de la pequeña división estaba compuesta por el barco hermano de Washington, el United States Ship North Carolina, al menos durante las próximas 24 horas, o hasta que el submarino I-19 hizo un agujero en la proa de North Carolina, mientras hundía el portaaviones United States Ship Wasp. De repente, lo que debía ser una división de 3 acorazados se redujo al United States Ship Washington con Lee y su único miembro del personal a bordo.
Sin embargo, aprovechó la ocasión para ampliar su personal y empezó a llevar a algunos tripulantes de Washington para un interrogatorio minucioso. Un teniente a cargo del mantenimiento electrónico del barco podría contarle todo sobre el radar instalado en este navío en específico. Luego, el oficial de control de incendios del barco y luego oficiales de otros barcos en su formación, como el oficial de artillería del United States Ship Atlanta. El teniente comandante Hooper, el oficial de control de incendios de Washington, visitaba con mucha frecuencia. Técnicamente, el comandante Walsh, el oficial de artillería, debería haber estado allí, pero Hooper entendía mejor la tecnología que Walsh, y aún así le costaba seguirle el ritmo a Lee, quien creía, entre otras cosas, que las tablas de pólvora del Buró de Ordenanzas eran incorrectas. En su opinión, la pólvora que estaba impulsando los proyectiles era en realidad mucho más potente de lo especificado, y si utilizaban las tablas tradicionales, eso haría que el barco disparara más allá. Ideó una prueba, demostró su punto y pidió a Hooper y Walsh hacer los ajustes necesarios en sus tablas. Su búsqueda de nuevo personal encontró a un segundo hombre, el comandante Zurn, quien se convirtió en su secretario de bandera, lo cual estuvo bien ya que Lee solo solía hacer la papeleo que realmente le interesaba, mientras que Zurn parecía existir en gran medida simplemente por el dudoso placer de llenar formularios de la Marina triplicados. A su vez, Zurn consiguió un par de oficiales de comunicaciones y el personal de Lee aumentó a un poderoso 4, aunque crecería a medida que avanzara la guerra. Mientras Lee se familiarizaba con la interacción y las capacidades del radar de búsqueda aérea CXAM, el radar de búsqueda superficial SG y los radares de control de fuego, también encontró algo nuevo para disparar. Bolas de vidrio que antes sostenían redes de pesca, ahora esparcidas por el océano. Cuando el barco pasaba por ellas, Lee solía disparar con su pistola, invitando a cualquier interesado por el PA a unirse a él. A Lee le gustaba el hecho de que, dado que Washington había sido diseñado antes de que existiera el radar, su sala de radar se había introducido en el espacio que se suponía que era su propia cabina de mar, justo después del puente de bandera. Esto, a su vez, significaba que podía pasar fácilmente mucho tiempo allí y estar al llamado de un momento en los puentes de bandera o navegación, a diferencia de los barcos posteriores cuyos propios centros de información de combate estaban profundamente debajo de la armadura del barco. Esto le permitió analizar tanto el funcionamiento del radar como de las cosas que monitoreaba. En varias excursiones, la formación estadounidense evadió completamente la atención de los aviones exploradores japoneses, porque Lee había descubierto sus patrones de búsqueda y dirigía sus formaciones a un vacío donde sabía que el avión explorador iría después. A medida que la campaña de Guadalcanal se intensificaba y el almirante Halsey tomó el relevo del almirante Gormley, Washington fue gradualmente desplegado cada vez más cerca del área operativa junto con su escolta, que consistía en ese momento en el crucero Atlanta y 2 destructores. Además de informar y conversar con los oficiales de artillería y control de incendios de cada barco en su fuerza, Lee mantuvo una práctica constante de artillería utilizando a Atlanta, estacionado a 35.000 yardas, y la técnica de fuego desviado. Lee hizo que Atlanta informara sobre la caída de los disparos. Después de irse, ajustaba algunas cosas y volvía a intentarlo. Pronto, a pesar de la gran distancia involucrada, la tripulación de Atlanta fue testigo del inquietante espectáculo de salvas agrupadas estrechamente que caían directamente en la estela de su barco en cada práctica. Si no fuera por el desplazamiento, cualquiera de esas salvas habría desintegrado completamente al crucero ligero en un solo golpe titánico. Lee recogió a un 5º miembro de su personal y el 25 de octubre estaba operando en la isla Savo, donde los operadores de radar aprendieron a distinguir las señales de los barcos de las señales causadas por las islas, montañas y rocas cercanas, lo cual resultaría algo útil un poco más tarde. El United States Ship South Dakota también regresó de las reparaciones y se unió a la formación, junto con más cruceros y destructores, aunque estos barcos más pequeños pronto serían retirados para su uso en otras formaciones. A medida que se acumulaban las bajas, se libró la primera noche de la batalla naval de Guadalcanal, y aunque mantuvo a la marina japonesa alejada del campo Henderson, también devastó la formación estadounidense que había librado la acción. La noche siguiente,
A pesar de las reservas sobre el uso de acorazados en las aguas cercanas a Guadalcanal, el almirante Lee y sus 2 navíos fueron llamados a la acción, junto con los 4 destructores que casualmente tenían más combustible en sus tanques y estaban disponibles en la zona. A Lee le quedaron destructores con los que no solo nunca había trabajado, sino que nunca habían trabajado entre ellos. Envió apresuradamente las bases de un plan por la luz de señal, pero no hubo tiempo ni para que los capitanes se reunieran brevemente en el Washington. Otro problema era el radar de búsqueda superficial de Washington. Durante la instalación, el oficial de radar intentó persuadir a la oficina de armamento de montar el radar en otra ubicación del barco. Se habían negado, se habían mantenido en su plan original y ahora el barco tenía un arco de 60 grados a popa donde estaba ciego en lo que respecta al radar. A pesar de las limitaciones, Lee dirigió su formación en la segunda noche de la batalla naval de Guadalcanal. Los detalles y la historia sobre esa pelea en particular se pueden encontrar en el enlace del video que aparece en tu pantalla en este momento, así que si quieres puedes ir a verlo y luego regresar a este video. Pero basta decir que la persistencia de Lee en entrenar a la tripulación de Washington en el manejo de armas dio sus frutos. Aunque los primeros disparos le quitaron sus gafas, que pronto recuperó, y después de algunos enfrentamientos con las fuerzas de escolta japonesas, le costaron a Lee sus destructores, a cambio de lo cual Washington dañó fatalmente al destructor japonés Ayanami con sus baterías secundarias, comenzó la acción principal. South Dakota fue plagado de problemas eléctricos y poco después explosivos cuando se adentró un tanto a ciegas en la trayectoria de las armas japonesas. Pero Lee, a bordo de Washington, llevaba tiempo siguiendo a Kirishima. Gracias al punto ciego en popa, no estaban 100% seguros si el retorno del radar era el crucero de batalla japonés o simplemente el perdido South Dakota, pero cuando los japoneses abrieron fuego y eliminaron toda duda, Washington estaba listo para desatar una venganza inmediata. En menos de 7 minutos, más de 20 pesados proyectiles de 16 pulgadas destrozaron al desafortunado crucero de batalla que ya estaba acabado, aunque en su típica manera modesta, Lee subestimó considerablemente el número de impactos que había logrado en sus informes iniciales, ya que solo contó aquellos que pudo ver e identificar visualmente como golpes exitosos de 16 pulgadas. De hecho, la mayoría de sus disparos habían penetrado bajo el agua y en el casco del Kirishima o simplemente perforado tan profundo que sus explosiones no fueron inmediatamente visibles desde afuera. Esto le dio a Dakota del Sur tiempo y espacio para retirarse, pero dejó a Lee y a Washington como la única unidad operativa de la Marina de Estados Unidos. En el campo de batalla, atrapados en una reñida acción cercana con muchos cruceros y destructores japoneses enojados, todos armados con largas lanzas. Bajo fuego enemigo, el entrenamiento de Lee demostró su valor cuando la tripulación secundaria del cañón de 5 pulgadas apuntó a los reflectores japoneses y disparó estrellas de artillería contra ellos. Esto no afectó la artillería dirigida por radar del barco, pero los artilleros notaron que tener bengalas de fósforo blanco ardiente flotando entre las formaciones probablemente crearía desorden en cualquier solución de control de fuego óptico de los barcos japoneses. Washington danzó su camino a través de la noche, esquivando todos los torpedos entrantes y casi todos los proyectiles, excepto uno que hizo un agujero ordenado en la antena del radar de búsqueda aérea, observando la retirada de la armada japonesa antes de dirigirse al sur hacia la seguridad y una reunión con el ligeramente chamuscado Dakota del Sur, que pronto se fue de nuevo para su segunda reparación en su primer año de servicio. Washington también necesitaba trabajo, pero eso se podía hacer en el teatro, que incluía revestir las calderas con nuevos ladrillos aislantes, ya que los ingenieros habían trabajado exhaustivamente durante la noche, que habían logrado derretir los anteriores. Aún así, solo era fines de 1942. La Segunda Guerra Mundial aún estaba lejos de terminar. Sin embargo, la campaña de Guadalcanal se convirtió en una retirada japonesa. Fue un momento relativamente tranquilo para Washington, con la mayor emoción llegando a mediados de febrero de 1943, cuando Lee recibió la Cruz de la Marina por parte del almirante Halsey. Cuando le pidieron que diera un discurso, simplemente le dijo a la tripulación de su barco: «Ustedes lo ganaron, yo lo llevo». Poco después, llegó al teatro el primer envío de fusibles VT, algo que Lee había acelerado durante su tiempo en Washington, D.C.
Aunque las órdenes técnicamente lo prohibían, Lee hizo que uno de estos nuevos dispositivos fuera llevado a su cabina y luego cortado por la mitad, después de ser desactivado para que pudiera examinar cómo funcionaba. Retrasó una cita con el almirante Halsey para conocer más sobre el dispositivo. Poco después, se detectó un avión de reconocimiento japonés en el radar. Se disparó una barrera de proyectiles con fusible VT hacia la noche y momentos después un avión en llamas cayó del cielo. Luego, Lee presionó para un aumento masivo en los pedidos del fusible que llegaría a tiempo y se distribuiría liberalmente a través de la flota en los próximos meses. Abril de 1943 vio a Lee conseguir un título adicional. Además de liderar la división de acorazados 6, ahora también era comandante, acorazados de la Flota del Pacífico, lo que le permitía decidir quién lideraba todos los acorazados y las otras divisiones en el teatro. Mayo vio el barco de regreso en Pearl Harbor para una remodelación. Su radar SG ahora proporcionaba cobertura de 360 grados y se instalaron más cañones antiaéreos, entre otras mejoras. Lo más destacado fue el reemplazo de los problemáticos cañones de 2.79 centímetros por 60 nuevos Bofors de 40 milímetros en montajes cuádruples. El nuevo radar de control de disparo podía detectar la caída del disparo y transmitirlo directamente a la sala de control, a diferencia del radar anterior, de menor resolución, que requería comunicación telefónica. Un presagio de lo que vendría fue un envío adicional de proyectiles de alto explosivo con fusión en la nariz adecuados para el bombardeo costero. Con la mayoría de los combates restantes en la campaña de las Islas Salomón ocurriendo en aguas demasiado estrechas para acorazados, Lee se trasladó entre varios barcos, como el United States Ship Hercules, el United States Ship Massachusetts y el United States Ship Indiana, para observar diferentes operaciones, pero siempre volvía al Washington, su buque insignia favorito. Sin embargo, cuando comenzaron las operaciones en las Islas Gilbert, los acorazados volvieron al negocio, principalmente como escoltas antiaéreos, pero cuando se programó pasar de largo en lugar de invadir la isla de Nauru, se notó que algunas de las industrias allí podrían usar una reducción en sus capacidades, por lo que Lee convocó a todos los acorazados rápidos operacionales en el Pacífico. Dirigiendo desde el Washington, la columna incluía a North Carolina, South Dakota, Indiana, Massachusetts y Alabama. En resumen, las operaciones terrestres sufrieron un revés. La llegada de Mark Mitchell, antiguo compañero de clase de Lee, para liderar una fuerza de portaaviones rápidos que los acorazados estaban escoltando, fue un evento bienvenido para Lee, ya que significaba que los dos almirantes trabajaban excepcionalmente bien juntos, algo que podría no haber sucedido con otros dos almirantes, ya que Lee era superior a Mitchell. Pero Mitchell estaba en general al mando debido a que la fuerza de tarea estaba centrada en los portaaviones, lo que generalmente sí conduce a algunos roces entre almirantes. La llegada de Iowa y New Jersey en 1944 aumentó significativamente el poder de fuego del mando de Lee. Los barcos exactos que se asignaron a su división particular fluctuarían durante el curso del conflicto, pero aunque llegarían a participar en una serie de operaciones de bombardeo costero, la mayoría de este papel sería cumplido por los acorazados más antiguos, ya que las unidades más rápidas normalmente o bien protegían a los portaaviones del ataque aéreo o formaban una línea de escaramuza en caso de que los barcos capitales de la Armada japonesa salieran a jugar. Pero en febrero de 1944, Lee tuvo que cambiar de buque insignia cuando el United States Ship Indiana comenzó a maniobrar por delante sin informar completamente a los oficiales del puente del Washington sobre sus intenciones. En la oscuridad, la colisión resultante aplastó la proa de Washington y arrancó un gran trozo de la armadura de Indiana. Con ambos barcos dirigiéndose al astillero para extensas reparaciones, Lee se transfirió a North Carolina, volviendo al teatro a tiempo para la incursión en Truk y el ataque a las Islas Marshall. Durante ese tiempo tomó un pasaje en Iowa para presenciar cómo los más nuevos acorazados de la Marina de los Estados Unidos se desataron en tareas de bombardeo en tierra. A finales de marzo, Lee recibió un ascenso a vicealmirante, el primero en casi toda su carrera que en realidad no se retroactivó, y al mes siguiente, cuando todo se volvió a designar, Lee tomó el mando del grupo de tareas 58.1, que constaba de 6 acorazados rápidos, 13 cruceros y 22 destructores.
Esto representaba más poder de combate en superficie que toda la Marina de Estados Unidos en el Pacífico a finales de 1942. Dirigió esta fuerza para bombardear las Islas Carolinas desde Carolina del Norte, mientras visitaba islas después de su invasión para recolectar conchas marinas, enviando varias cajas a su esposa. En mayo tuvo un breve paso por Nueva Jersey, hasta que a fin de mes, Washington reapareció con una nueva y brillante proa, y Lee se mudó casi inmediatamente de regreso a casa. Las invasiones, bombardeos costeros y misiones de escolta continuaron, y Lee tuvo la oportunidad de enfrentarse a la flota de superficie japonesa en la previa de la batalla del Mar de Filipinas, ya que se propuso la idea de que los acorazados rápidos estadounidenses atacaran la flota japonesa de noche. Entonces, a pesar de su éxito en Guadalcanal, Lee rechazó la oportunidad, ya que no creía que la mayoría de sus barcos tuvieran suficiente entrenamiento para luchar por la noche y no quería arriesgar innecesariamente miles de vidas en un ambiente donde una acertada ofensiva de un destructor japonés podría deshacer un acorazado rápido. El enfrentamiento se convirtió en el gran disparo de pavos de las Marianas, y los acorazados dispararon a suficientes objetivos aéreos en su lugar. Posteriormente ese año ocurrió la Batalla del Golfo de Leyte. Lee estaba bastante seguro de que las fuerzas de Kurita aparecerían en el estrecho de San Bernardino, y hizo señales repetidas en ese sentido, pero una combinación de un personal de sentimientos demasiado importantes a bordo del United States Ship New Jersey, que mantenía la mayoría de esas señales de Halsey, más la determinación única de Halsey a las señales que sí recibió, significaba que, a menos que estuviera dispuesto a actuar en completa insubordinación a su oficial al mando, Lee tenía que seguir el viaje al norte y soportar los mensajes cada vez más frenéticos que venían del almirante Kinkaid y las fuerzas de Taffy, mientras las fuerzas de Kurita cargaban la mañana siguiente. Primero está la fuerza de tarea 34 custodiando el estrecho de San Bernardino. Necesitan acorazados rápidos urgentemente. Gulf, de una vez, luego nuestros civis están siendo atacados por 4 bebés, 8 cruceros más otros. Solicita cobertura, ley tarde a máxima velocidad, solicita que los portaaviones rápidos hagan un ataque inmediato. Y luego la última súplica de Kinkaid fue desesperada. La envió en lenguaje sencillo, en lugar de siquiera molestarse en tomar el tiempo para codificarla. ¿Dónde está Lee? Envíe a Lee. Esto último llevó al almirante Nimitz a dar el paso inusual de contactar a sus comandantes en el campo con un mensaje famoso que, gracias a un error en la descodificación, decía: ¿dónde está, repito, dónde está el grupo de tarea 34? El mundo se pregunta. Esto llevó a Halsey a ordenar a Lee que cambiara de rumbo y se dirigiera hacia el sur. Pero demasiado tarde, e irónicamente privando doblemente a Lee de otra oportunidad de acción en superficie, ya que muy arriba, en el momento en que los barcos dieron la vuelta, un piloto estadounidense observó que los barcos de Lee habían estado a menos de 30 minutos de chocar con los barcos restantes de la Fuerza Norte de la Marina japonesa, incluyendo los portaaviones de batalla Ise y Hyuga. Como resultado, los acorazados rápidos de los Estados Unidos no lograron nada ese día, excepto navegar arriba y abajo por la costa este de Filipinas, para gran decepción de Lee. A finales de noviembre, Lee cambió de buque insignia al United States Ship Dakota del Sur, no por elección, sino principalmente porque el almirante Nimitz se lo ordenó, donde Lee obtuvo asientos en primera fila, ya que el próximo truco de Halsey fue navegarlos a todos al corazón de un tifón, sobre el cual Lee también le advirtió. Posteriormente, la guerra para los acorazados rápidos consistió principalmente en repeler aviones japoneses provenientes de varias islas y eventuales misiones de bombardeo costero. En abril de 1945, el Yamato, la última gran amenaza naval para los acorazados estadounidenses, sucumbió a un ataque aéreo de portaaviones. Preocupado por los crecientes ataques kamikazes, a Lee le inquietaba que los proyectiles de 5 pulgadas con fusible UT no tuvieran un mecanismo de autodestrucción. Esto significaba que si un proyectil disparado no alcanzaba su objetivo y caía en el camino de otro barco estadounidense, el fusible se activaría y rociaría el barco amigo con explosiones y fragmentos. Lee solicitó a la oficina de armamento una unidad de autodestrucción con un tiempo similar a las instaladas en proyectiles de cañón de 20 y 40 milímetros. La oficina de armamento dijo que no tenían planes próximos para eso. Lee respondió con un mensaje en el que decía que su respuesta anterior no era aceptable y también proporcionó una solución que había ideado mientras esperaba su respuesta inicial.
South Dakota pasó por una breve revisión en mayo, y durante este tiempo Lee supo que su tiempo al mando en alta mar pronto iba a terminar. Simplemente no quedaban más acorazados japoneses operativos para luchar, incluso si un puñado, Ise, Hyuga y Nagato, todavía flotaban técnicamente en algún lugar de los puertos japoneses, y con el aumento de bajas sufridas por los ataques kamikaze, querían que Lee volviera a casa para idear contramedidas. A finales de junio, Lee trazó un curso hacia los Estados Unidos continentales, donde no había estado desde principios de 1942. Allí se adentró en nuevas medidas antiaéreas, algunas llegando a la flota antes del final de la guerra y otras implementándose después de esta. Pero la guerra en sí estaba llegando a su fin bastante rápidamente. Las bombas atómicas hicieron eso prácticamente cierto, y la Marina de los Estados Unidos ya estaba reduciendo sus operaciones en los Estados Unidos continentales a lo largo de agosto, incluso antes de que la ceremonia de rendición hubiera sucedido. A pesar de la disminución de su personal, Lee acudía a trabajar diariamente hasta que el 25 de agosto de 1945 abordó un barco para llevarlo a uno de los destructores que realizaban labores experimentales. Poco después de comenzar se desplomó. El barco se dirigió de inmediato al barco disponible más cercano, pero a pesar de que solo tardó minutos en llegar, cuando llegó, Lee ya estaba muerto, víctima de un ataque al corazón masivo. 3 días después fue enterrado con todos los honores en Arlington, pero su legado perduraría. Su costumbre de encontrar a algunos de los oficiales más capaces de la flota y llevarlos a su personal vería un número inusualmente alto de ellos alcanzar rango de bandera, y un nuevo destructor grande fue nombrado en su honor, el United States Ship Willis A, ley de L4, que serviría a los Estados Unidos durante casi 2 décadas antes de retirarse de la flota en 1969. Lee sigue siendo tal vez el mejor almirante de acorazado que la Marina de los Estados Unidos jamás produjo, y en la estimación de muchos que sirvieron con él, también uno de los mejores almirantes que jamás ha servido con. Este video no habría sido posible sin la amable ayuda de la prensa del Instituto Naval de los Estados Unidos, que me envió una copia de lanzamiento del nuevo libro de Paul Stilwell, comandante de acorazado, La vida del vicealmirante Willis A. Lee Jr. Este libro magníficamente investigado arroja mucha luz nueva sobre uno de los mejores oficiales de la Marina de los Estados Unidos, y contiene infinitamente más detalles que los que jamás podría proporcionar una presentación de video como esta. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier estudiante de historia naval, e incluso muchas de las cuentas que has escuchado en este video se encuentran en ese libro, junto con muchas otras. Puedes obtener un 25% de descuento en todos los títulos de la prensa del Instituto Naval de los Estados Unidos, usando el código DRACH al comprar directamente con ellos. Aunque en el momento de lanzamiento de este video hay una venta festiva hasta el final del año que te dará un 50% de descuento en cualquier compra. Y esos 2 códigos realmente no se combinan, pero vale la pena tenerlo en cuenta si quieres comprar un libro en 2022. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si tienes comentarios o sugerencias para una nave, déjanos saber abajo. Recuerda comentar en el post destacado para preguntas sobre el dique seco.